Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, del 1 al 7, y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Antes de que empecemos con el primer versículo, vamos simplemente a situar dónde está Pablo cuando escribe esta carta. Hermanos, esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y esta carta de Pablo no es la única que se escribe desde ese contexto, pero sí que es importante tener en cuenta que Pablo lo está escribiendo desde una prisión. Pablo no está en el despacho de una casa, Pablo no está entre hermanos, Pablo no está en medio de un campo, Pablo está preso. Pero hay una diferencia en esta situación de estar preso de Pablo, y es el hecho de que Pablo, además, en este caso sabe que ya no va a salir con vida. Pablo está preso y ya es la última carta que va a escribir. Esta es la última carta escrita por el apóstol Pablo, no hay otras más. Así que eso debemos entenderlo para ponernos en la cabeza y el corazón de Pablo. Es lo último que va a dejar escrito. Son las últimas instrucciones que van a quedar. Son las últimas palabras que va a dirigir. No es un hombre que tiene toda la vida por delante para enseñar. No es un hombre que tiene toda la vida por delante para dar instrucciones, para dar enseñanzas, para hacer discípulos. Es un hombre que sabe que el día de su muerte está ahí. Es un hombre que sabe que está en una celda y que cuando le abran la puerta de la celda va a ser simplemente para decapitarlo. Y dedica las últimas palabras a alguien muy especial. Las dedica a Timoteo. No las escribe a otra iglesia en general, no las escribe a todos los cristianos en general, sino que escribe a alguien muy querido por él, a Timoteo. Pablo podía estar por un lado tranquilo. Pablo había hecho un buen trabajo. El evangelio no se acababa con Pablo. El evangelio no llegaba a su fin con la muerte del gran apóstol de los gentiles, como luego veremos. Pablo había fundado muchas iglesias. Pablo había hecho mucho trabajo evangelístico. Pablo había viajado por muchas ciudades. Había levantado muchos ancianos. Había preparado muchos siervos y soldados para la batalla y había hecho muchísimos discípulos. Así que Pablo ya quizá había enseñado lo que tenía que enseñar, había predicado lo que tenía que predicar, pero había alguien que estaba en su corazón y al que quería dirigirle las últimas instrucciones para su vida, para su ministerio, pues Timoteo sí iba a seguir trabajando. Él no estaba preso y pronto para morir. Timoteo iba a seguir sirviendo. Timoteo era uno de los discípulos más directos de Pablo, posiblemente alguien que había caminado, estudiado y aprendido mano a mano con Pablo durante mucho tiempo. Y Pablo sabe que él sí se queda. Y hay algo bonito en eso. Pablo le da instrucciones a ese pupilo, porque al final lo que debemos hacer, aquellos que servimos al Señor, es eso. Sería un trabajo que acaba en fracaso si el ministerio acaba con uno y no sigue si uno ya no está. A mí me preocupa cuando a veces recibo correos electrónicos de personas que me dicen: pastor, estamos en una situación complicada en nuestra iglesia, el pastor murió, ahora no sabemos qué hacer. En algunos casos la esposa tomó el control, un hijo tomó el control porque algunos creen que es algo hereditario, algunos quedan a la deriva y me dicen: ¿qué hacemos? Y lo más sorprendente es que a veces pregunto: no, ¿cuántos años tiene esa iglesia? Debe ser 9. Y me dicen: no, esta iglesia tiene 20 años. Digo, ¿algo está mal si no hay nadie que puede seguir la obra tras la muerte de un pastor?
Porque lo primero que un pastor tiene que estar pensando es, ¿qué pasaría si yo mañana tengo un accidente? ¿Qué pasa con toda esta gente? Por eso siempre es buena la pluralidad de ancianos. Si Marcos tiene un accidente, sigo yo. Si yo tengo un accidente, sigue Marcos. Y otros vendrán después. Solo hay que orar para que los dos no tengamos el accidente. De momento. Tenemos que viajar separados. Nunca cogeremos un avión juntos. Pero es importante. Y Pablo lo ha hecho bien. Pablo ha formado ancianos. Las iglesias están con siervos. No están desamparadas. No están sin instrucciones. Las ha adoctrinado, las ha enseñado, las ha instruido. Así que dedica unas palabras a alguien que ama mucho y que veremos luego que lo llama hijo en la fe. Esas palabras están llenas de cariño y de ternura. Y cuando leemos las palabras de Pablo en su última carta, no es intenta sobornar a un carcelero, intenta hacer algo para que me saquen, que hagan oración para que Dios me libre. No, Pablo no está preocupado, Pablo no está angustiado, Pablo no está llorando por las esquinas esperando un milagro de Dios. Es más, Pablo tiene la convicción que ha llegado su hora. Y en las últimas palabras, en vez de mostrar tristeza, angustia o preocupación, es más, anima a Timoteo. Le anima en varias direcciones, le anima a estar firme en la fe, le anima a no negociar la verdad, le anima a predicar a tiempo y fuera de tiempo y a hacer obra evangelística. Así que Pablo, a punto de morir, dedica una carta a su discípulo en la que le dice que trabaje. Que trabaje. ¿Por qué? Porque al final Timoteo también morirá. Y debe dejar nuevos discípulos. Y debe dejar nuevos ancianos. Y debe dejar nuevas personas. Y algo que me enseña a mí la segunda carta de Timoteo, no solo a los pastores, es a los creyentes. Es que debemos pensar un poco en los que vienen después. Y muchas veces somos egoístas. Vivimos nuestra fe tranquilos, no hacemos nada por el Señor, no cumplimos la gran misión que tenemos llamada Gran Comisión. Y simplemente esperamos que el día que nos muramos nos hagan un bonito funeral y digan a todo el mundo que ya estamos en la presencia del Señor. Pero hermanos, no nos preocupamos por los que vienen detrás, por las próximas generaciones. ¿Quién viene después de nosotros? ¿Quién son los próximos siervos de Caminando por Fe? Maestros de Caminando por Fe, pastores de Caminando por Fe, siervos de la Iglesia de Cristo. Pablo hizo un buen trabajo y quiere que Timoteo trabaje. Porque un día también se apagará él, marchará con el Señor. Y lo llama a estar firme, a servir, a predicar. Es algo que veremos a lo largo de toda la carta. Así que vamos a entrar de lleno en el primer versículo. En la primera parte, simplemente el saludo del apóstol Pablo. Y a pesar de que va destinado a Timoteo, veremos cómo hay enseñanzas que claramente sirven para nosotros como siervos del Señor. Versículo número 1 dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Lo primero que nos encontramos aquí es el saludo. Y Pablo tiene algo común, se presenta en todas sus cartas. Así que cuando entramos en la carta, lo primero que decimos, ¿quién la escribió? Sencillo, Pablo. Muchas personas, por el lenguaje que utiliza, por ejemplo, la carta a los hebreos, piensan que es una carta paulina. Yo soy uno de ellos. Sin embargo, Hebreos tiene algo diferente a las otras, que Pablo no se presenta. A pesar de que el lenguaje utilizado es muy similar, al no presentarse tampoco se la podemos adjudicar, y por eso hasta el día de hoy Hebreos pertenece al grupo de carta anónima. Sin embargo, el lenguaje parece muy paulino. Pero en este saludo, Pablo da 3 detalles principales sobre su ministerio, sobre quién es, sobre quién escribe la carta. En primer lugar, se presenta como apóstol de Cristo Jesús. En segundo lugar, se presenta como apóstol por voluntad de Dios. Y en tercer lugar, se presenta como apóstol según la promesa de vida en Cristo Jesús. Y eso es el Evangelio. Así que tenemos a un hombre llamado Pablo, que está escribiendo una carta y que no es cualquier persona. Es un apóstol de Cristo por voluntad de Dios y según la promesa del Evangelio. Y quiero hacer un inciso aquí antes de seguir con el saludo. Y es el hecho de ese nombre, apóstol. ¿Y por qué voy a hacer un inciso? Para explicar algo que yo creo que ya todo el mundo debería saber, pero por lo que veo en muchas iglesias a nuestro alrededor, la gente ha olvidado.
y es la gran pregunta de si hoy hay apóstoles. De si hoy hay apóstoles. ¿Saben cuál es el problema? El problema radica normalmente en la mala comprensión de un texto de Efesios y en que se justifican cuando decimos que solo habían 12, en decir que la Biblia llama apóstol a alguna otra persona más allá de esos 12. Pero la primera cosa que yo pregunto, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿Se escribió en griego? ¿Sí o no? Okay. La palabra apóstol que nosotros tenemos en castellano, la traducción viene de una palabra griega que es apóstolos. Y la palabra apóstolos tiene un significado muy simple en griego, que significa enviado. Cualquier persona que ha sido encomendada a una misión, cualquier persona que ha sido enviada a hacer una tarea, se puede considerar apóstolos. Incluso en algo que no fuera cristiano, se podría llamar a alguien así porque ha sido encomendado. Incluso un soldado que tiene que llevar una carta a otra ciudad sería un apóstolos. Alguien enviado y encomendado a una misión. Y es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento a veces para referirse al oficio apostólico y a veces a referirse a una persona que ha sido encomendada con una misión, como lo fueron algunos discípulos en las Escrituras. Es decir, hoy podríamos entender a un apóstol como un misionero. La palabra apóstolos como enviado podría ser tranquilamente un misionero que una iglesia manda a un país a edificar una iglesia, a plantar una iglesia y a ganar almas para el Señor. La palabra apóstolos significaría enviado y aplicaría para ese misionero. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre la palabra apóstolos como enviado y el oficio de apóstol. Por ejemplo, hay un texto de la Biblia que dice, y todos profetizarán. ¿Sois todos profetas? Eso es el no saber entender la diferencia entre profetizar y el oficio de profeta. La mala comprensión de la Biblia está llevando a muchos errores a la iglesia de hoy. Así que si la Biblia muestra en el Nuevo Testamento la palabra apóstolos en griego, traducida como apóstol en castellano, en otras personas que no fueron los 12, es porque simplemente significa enviado o encomendado. Pero apóstoles de Jesucristo como oficio apostólico no habían más que los que Jesús escogió, que aquellos que fueron designados por Jesús, es más, tenían que cumplir unos requisitos. Vamos a ver, para entender más esto, qué requisitos tenían que cumplir los apóstoles, los que ejercían el oficio apostólico. En primer lugar, tenían que ser testigos oculares de la resurrección de Jesús. Testigos oculares. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿A quién están escogiendo? ¿Lo recuerdan? Al sustituto de Judas. Y para buscar a ese sustituto, ellos presentan unos requisitos. Que sea alguien que nos ha acompañado durante la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta su resurrección. Alguien que ha estado con Jesús, que ha escuchado a Jesús, que ha caminado con Jesús, que ha estado con nosotros. Ese era el primer requisito. A la hora de buscar el sustituto de Judas, que sabemos bien que fue Matías. Entonces, Guillermo Maldonado lo vio. ¿Vio la resurrección? ¿Cash Luna entra aquí? ¿Algún apóstol de hoy entra aquí? Pues ya está, hermano, ya está. No hay más vuelta de hoja. Ya, pero es que en Efesios dice que les dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros. Pero lee el contexto y lee entero.
cuando habla de eso, cuando se está refiriendo a eso, luego dice que la iglesia, el edificio, está edificada y construida en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Y qué es el fundamento? El fundamento no se va poniendo 1000 veces. El fundamento es la base. El fundamento se coloca una vez y sobre ese fundamento se edifica. Los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Encima de la doctrina de los apóstoles, de la enseñanza de apóstoles y profetas, está la iglesia. ¿Cuál es nuestra enseñanza sino la enseñanza apostólica y la enseñanza de los profetas? Sobre eso el Señor ha edificado la iglesia y los ministerios. Ellos son el fundamento. Los apóstoles que habían con Jesús y los profetas que habían en el antiguo pacto son el fundamento de la iglesia. No significa que ahora siguen habiendo más, pero también es que además lógica. Esos hombres lo dieron todo por Jesús. Los de hoy viven ricos. Los profetas de verdad perdieron la cabeza por predicar el mensaje. Hoy viven en hoteles y rifándose, y además las profecías que traen son de coches, casas, dinero. Ni siquiera los mensajes que traen se parecen, la vida que tienen se parecen, el carácter que tienen se parecen, y no cumplen los requisitos. El primer requisito era ser testigo ocular de la resurrección. Y tienen otras referencias que pueden buscar: Hechos 10, 39 al 41, 1 Corintios 9, 1 o 1 Corintios 15, 7 y 8. El segundo, testificar con señales y prodigios. Testificar con señales y prodigios. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder, a esos 12 les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hechos 5, 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que algo que también testificaba que esos hombres eran enviados por Jesús, escogidos por Jesús para el oficio apostólico, eran las señales y prodigios que los respaldaban. Hermanos, son hombres que uno se cayó de una ventana, murió y resucitaron a ese chico. Son hombres que se encontraron un paralítico y le dijeron: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levanta y anda. Son hombres que traían endemoniados y enfermos, y dice que incluso la sombra de Pedro, por donde pasaba Pedro, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Hoy no, hoy si no pasa te dicen que te faltó fe. Hoy depende de ti, es que no has creído suficiente. Si pasó es mi mérito, si no pasó es tu culpa. Mira qué espabilados, ¿eh? Te has curado, es que soy un apóstol. No te has curado, es que te faltó fe. Es que son listos. No sé si ellos son muy listos o el pueblo muy tonto. Porque hasta los que no son cristianos lo ven y no les cuadra. Los católicos no ven lo de los apóstoles. Los testigos de Jehová no ven lo de los apóstoles. Solo nosotros lo hemos empezado a ver. ¿No parece un poco absurdo que hasta las sectas se han dado cuenta que eso no tiene mucho sentido? Primer requisito, testigo ocular de la resurrección. Segundo requisito, testificar con señales y prodigios. Y no me vengan a decir: es que ellos hacen... Dos cosas. Tienen que cumplir todos los requisitos. No me basta que cumplan uno. Y otra cosa, ya enseñamos el otro día que los siervos de Satanás también pueden ser usados con señales y prodigios. Así que eso no nos vale. Y en tercer lugar, tenían que haber sido escogidos personalmente por Jesús. A lo largo del caminar de Cristo, muchas personas se convirtieron en masa. Llegaban discípulos por la predicación de otros. Pero los apóstoles fue algo peculiar. No llegaron por la predicación de otros. Jesús los escogió personalmente. Los escogió personalmente. Tú y yo no estamos aquí porque Jesús vino y nos dijo: te quiero para mí. Indirectamente sí, Él nos ha escogido, pero no se ha presenciado, se ha personado entre nosotros. No nos ha dicho como a un Mateo: levántate y sígueme. No lo nos ha dicho como a un Pedro: vente, que te voy a hacer pescador de hombres. No lo hemos visto. Somos escogidos de Dios.
pero a ellos los escogió personalmente. Marcos 3:14 dice así: y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Él escogió a 12 personalmente para que estuvieran con él. ¿O creen que cuando Jesús iba a una aldea y a una casa a comer, iban todos los discípulos a comer con él? Pero había un grupo que siempre estaba. Había un grupo que siempre estaba. Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Otras referencias, Hechos 1:24 o Hechos 10:41. Así que, hermanos, según los datos bíblicos, ninguna persona hoy podría ser un apóstol. Hermano, un apóstol era quien tenía derecho, como Pablo, de enviar una carta a cualquier iglesia y decir: a ese hermano entregadlo a Satanás. Un apóstol era alguien que podía mandar hoy una carta caminando por fe y decir: a ese hermano excomulgadlo, y nadie podría decir nada, porque actuaban bajo la autoridad de Jesús. Si hoy yo reconozco que esos hombres son apóstoles, tienen autoridad sobre toda la iglesia de Cristo, no solo su congregación, y eso es un peligro. Porque Pablo podía pisar en cualquier iglesia, dar instrucciones en cualquier iglesia, porque no eran la iglesia de Pablo, ellos eran apóstoles sobre la iglesia de Cristo. Si yo reconozco que ese oficio sigue vigente, reconozco que esos hombres tienen esa misma autoridad, y eso empieza a ser peligroso. Porque entonces si vienen aquí y dicen: no te quiero pastoreando, cambia esto, lo tendríamos que hacer, porque tienen la autoridad de Jesús. Así que reconocer el oficio apostólico en nuestros días es muy peligroso y no es bíblico. Y el dato más curioso es que desde la fundación de la iglesia y que la iglesia se empiece a esparcir, tal y como vemos en el libro de Hechos, hasta el año 2001 nadie se había nombrado apóstol. 2000 años de historia habían entendido la Biblia, y en el año 2001 una señora, según ella, bajo la inspiración de Dios, en una iglesia carismática, le profetiza a un hombre que ha sido llamado para ser el nuevo líder de lo que se llamaría la Coalición Apostólica Internacional y el nuevo apóstol de las naciones. De ahí en adelante empiezan a aparecer apóstoles a mansalva. 2001. ¿Cómo podemos creer en algo que empieza en 2001? ¿Se han equivocado 2000 años de historia? ¿Se han equivocado 2000 años de creyentes? ¿Se han equivocado 2000 años de pastores que no habían visto más apóstoles y profetas, y ahora somos más listos, más ungidos y más sabios, y hemos entendido que hay que empezar a levantar apóstoles? Que ya no importa que los elija Jesús, los puede elegir Maldonado mismo. No, hermano, la historia y la Biblia respaldan la idea de que no hay apóstoles en los días de hoy. Hoy si abres 4 o 5 iglesias ya te llaman apóstol. No, eres un plantador de iglesias, un evangelista, un misionero, un pastor. Pero no hay apóstoles según las Escrituras. 2000 años de historia avalan ese pensamiento, y aún así hay gente tozuda, terca y necia que se pelea para defender a sus apóstoles. Y si agarran a ese versículo: yo creo en los 5 ministerios, yo creo en los 5 ministerios, yo creo en los 5 ministerios. ¿Tú crees que hay pastoras? ¿Tú crees en los 5 ministerios? El problema es la Biblia. El problema es sacar textos de contexto. No, pero yo creo que hay pastoras. Yo creo que el Espíritu Santo no entiende de sexos. ¿Dónde vamos a ir a parar? Bueno, ya sé dónde vamos a ir a parar. Hay pastores homosexuales, hay pastoras lesbianas. Ahí vamos, ahí vamos. Porque como ya no es lo que dice la Biblia, es lo que yo entiendo, ahí vamos. Y nosotros como iglesia Caminando por Fe tenemos 2 opciones.
O volvernos una iglesia súper guay y empezar a hacer lo que Dios le vaya revelando a Juan Manuel. O volvernos una iglesia que toma la Biblia y decir, seremos la iglesia que la Biblia diga. A quien le guste bien y a quien no también. Y si esto supone que nunca seremos una mega iglesia, no hay problema. Y si esto supone que nunca seremos 2.000, 3.000 miembros, no hay problema. Y si esto supone que hay gente que no le gusta y se va, no hay problema. Pero el fundamento sólido de la iglesia tienen que ser las Escrituras. Y las Escrituras no avalan que en nuestro día puedan haber apóstoles. Así como no avalan que pueda haber un papa. Así como no avala que puedan haber estas cosas, tampoco avala que puedan haber apóstoles. El problema es que así de torcida como está la Iglesia Católica Romana para muchos de nosotros, por el mismo caminito va la evangélica. Por el mismo caminito va la evangélica. Lo que hace como 500 y pico años le intentaron dar la vuelta y volvernos a abrir los ojos y ponerlos en el evangelio con la reforma, somos necios y nos gusta la oscuridad y volvemos a ir para allá. Por eso bien dijeron una vez que semper reformanda, la iglesia siempre se debe estar reformando porque tiene tendencia a volverse al error. Y Dios tiene que seguir levantando voceros que afirmaos en la palabra. No se trata de lo que Dios pone en mi corazón. Nada de lo que salga de este púlpito jamás, ni de Marcos ni de mí. Dios nos libre de empezar un mensaje diciendo, Dios ha puesto en mi corazón. No, jamás. El corazón es engañoso. Que todo lo que salga de este púlpito sea así dice el Señor y tenga capítulo y versículo. Porque ustedes necesitan Biblia, no nuevas revelaciones. Dios no me ha llamado a ser un predicador moderno o ser un predicador con imaginación y creativo. Dios me ha pedido ser fiel. Y según lo que veo en las Escrituras, no hay apóstoles. Hay enviados, la palabra apóstolos, pero el oficio no. El oficio no. El problema, ¿saben qué es? Que es muy curioso que ese movimiento que forma apóstoles es el mismo movimiento de donde ha nacido palabra de fe, decláralo, decrétalo, profetízalo, ha salido de ahí. El evangelio de la prosperidad ha salido de ahí. Hermano, de una herejía solo pueden nacer otras cosas. Más herejías. Y se darán cuenta que no tienen límites. Les digo algo, dentro de Nanas hay patriarcas. ¿Qué te apuestas? Que dentro de Nanas hay patriarcas, apóstol de apóstoles y cosas así? Si una señorita cantante tuvo las santas narices de orar a Dios por un hombre enfermo diciendo, Señor, declaramos, no aceptamos un no por respuesta, mire, si hubiera sido Dios, suerte que no lo soy, porque si hubiera sido Dios, yo salvo al enfermo, pero a ella me la llevo. Digo, a él lo voy a curar, pero a ti por lista, para que aprendas, te dejo tumbada ahora mismo. Si lo hice con Ananías y Zafira, lo puedo hacer contigo. ¿Con qué osadía le voy a decir a Dios, no acepto un no? ¿Quién me creo que soy? Eso no es tener fe, eso es ser arrogante. Es Dios. Aceptaremos lo que le dé la gana a Él. Y si ha decidido que el cantante muera, muere. Y si ha decidido que viva, viva. Y si ha decidido que mi hijo viva, viva. Y si decide que mi hijo muera, muere. Podrá ser doloroso, pero es Dios. Y nuestro Señor nos enseñó algo. Si es posible, pasa de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así que, dejando eso claro, el tema de los apóstoles, vamos a seguir con Pablo y su saludo. Y Pablo se presenta como un apóstol de Cristo Jesús. Como un apóstol de Cristo Jesús. Primera de Corintios 9:1, Pablo dice, no soy libre, no soy apóstol. Y mira qué dice, el detalle que otros no cumplen hoy. No he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo incluso da detalles de que él ha sido llamado personalmente por Jesús, que él ha visto personalmente a Jesús. Todos conocemos lo que pasó en Hechos 9, en ese camino hacia Damasco. Sí, Pablo es el caso más extraño de apóstoles, el más extraño.
Por eso incluso cuando habla de sí como apóstol, a veces usa palabras hasta despectivas contra sí mismo, porque fue el caso más raro. Pero él se presenta como: no soy yo apóstol. Y no solo eso, sino que Pablo le dice al final a los corintios en ese versículo: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Él deja claro que es apóstol y pone como respaldo a los corintios el fruto de su trabajo. Vosotros sois mi obra en el Señor, sois fruto de mi labor ministerial. Mira que dice 1 Corintios 15, 8 y 9, hablando de esas maneras despectivas incluso, en las que Pablo se refiere a sí mismo. Y al último de todos, refiriéndose a él, dice: como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, porque yo soy, mira qué palabras, el más insignificante de los apóstoles. Y ahora dice algo todavía más grave: que no soy digno de ser llamado apóstol. Y dice el por qué: pues perseguí a la iglesia de Cristo. Hermanos, si hay algo que a mí me asombra de Pablo, es la humildad que tenía. Me da una lección. Yo no sería nunca capaz de decirle a la gente: yo tengo 500,000 seguidores en Facebook. Luego leo a Pablo y digo: seguidores. Tú no tienes que mirar eso. Pablo podía sacar un currículum de: yo he plantado tantas iglesias, yo he hecho tantos discípulos, yo he alcanzado tantas naciones con el evangelio. Pero Pablo nunca se presentaba así. De los pecadores el primero, de los apóstoles el último, el más insignificante. No soy digno. ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Porque si Pablo tenía que destacar algo, era a Cristo, el evangelio y a Dios. ¿Cómo fallamos nosotros en eso, verdad? Presentando nuestros logros, nuestras metas, nuestros seguidores, nuestros likes de las publicaciones, todo lo que yo hago por el Señor. Yo evangelizo cada día, yo ayuno cada día. Pablo no decía eso. No decía eso. Cuidado con mostrar a los demás lo que tú haces para Dios. La gente necesita ver a Dios, no tus hazañas para Dios. Que otros te alaben, que otros puedan decir de ti: es un gran siervo. Pero cuidado con cómo tú te presentas. No vaya a ser que el deseo de tu corazón no es que conozcan el evangelio, sino que te aplaudan a ti mismo. Yo recuerdo en algunas iglesias en las que he pisado el pie, el tiempo típico de los testimonios. A veces se da ese tiempo de: bueno, alguien quiere contar un testimonio. A mí me hacía gracia mucho la típica señora, a lo mejor, que subía. Parecía humilde y empezaba: hermana, yo te digo, no desistas de tu marido, porque yo he ayunado días seguidos, yo he ayunado noches enteras, yo he orado durante semanas, yo me he encerrado en el cuarto, yo he hecho esto, y ahora mi esposo sirve al Señor. La gloria es para Dios. Terminaban así como para cumplir, pero te habían dicho durante media hora todos sus ayunos, sus oraciones, sus largas luchas por la vida de su marido. Y está bien orar, y está bien ayunar, y está bien batallar y rogar a Dios por el alma de tus seres queridos. Pero ¿por qué tienes que contar eso y no simplemente decir: no desistas, Dios salva? Y sin contar tus hazañas. Porque entonces la otra persona puede llegar a pensar: ¿será yo que no soy tan espiritual como la hermana y por eso mi esposo no se salva? Hermano, cuidado con presentar tus méritos y hazañas ante las personas. Lo que haga esta, no lo tiene que saber esta. Esto no representa solo cuando des limosna, esto aplica a todo. Lo que tú hagas para Dios, lo sabe quien lo tiene que saber. Lo sabe Dios. Ya está. No hay que exhibirlo. No hay que publicarlo. No hay que contarlo. Porque lo que busca el siervo de Dios es la exaltación de su Señor. Pablo se refiere a los corintios diciendo que él es el último de todos, como nacido fuera de tiempo. Posiblemente la expresión como nacido fuera de tiempo hace alusión a que la elección de Pablo para el apostolado fue posterior a la del resto.
Es como que los apóstoles nacieron todos al mismo tiempo, la elección de los 12, pero la elección de Pablo fue posterior. Y por eso puede usar la expresión como nacido fuera de tiempo. Aún así dice que se le apareció el Señor también a él como a los 12. Sin embargo, luego dice, soy el más insignificante de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Ahí sí que hay pesar en las palabras de Pablo. Ahí sí que hay dolor en las palabras de Pablo. Cuando vi la película, no sé si la habéis visto, no quiero hacer ¿se dice que spoiler? ¿O cómo se llama esto? Bueno, no sé si habéis visto la película de Pablo, apóstol de Cristo. Más allá de los ajustes o no que puedan tener, siempre tenemos una cosa los cristianos. Cuando vemos una película no cristiana, la disfrutamos. Cuando vemos una película cristiana, solo estamos analizando los detalles no bíblicos que aparecen en la película. Le digo, en vez de disfrutar el mensaje que podríamos sacar de todo esto, estoy pensando, yo no recuerdo a Lucas en la prisión con Pablo ahí. Esto no me cuadra. En este viaje no estaba Lucas. Y yo digo, tío, quédate con la enseñanza. O sea, da gracias que han hecho una película que habla de Dios. Da gracias que han hecho una película que habla del Señor. Encima te pones a recomendar otras que no hablan del Señor. Esa no la recomiendo porque tiene cosas no bíblicas, pero es que el otro no lo vas a ver. El otro al menos va a ver que el Evangelio habla de predicar, de perdonar, de amar al prójimo. No sé, a veces somos muy necios. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Hay una película que es antibíblica en muchos aspectos, pero es un peliculón. No es un peliculón. Pero las rocas hablan. A ver, las rocas hablan. Y ahí hay una guerra que ni en El Señor de los Anillos. Y después los ángeles salen de las rocas y unas cosas muy extrañas. Pero es un peliculón. La fe de ese hombre, cómo batalla. Yo me quedo con eso. Yo claro que si se le enseña a un incrédulo le digo, a ver, no es bien así, hay alguna cosa diferente. Pero hay una cosa que podemos disfrutar. Y en la película de Pablo, yo no sé si la habéis visto, lo repito, pero es como que a Pablo constantemente le vienen escenas a la mente de los que mató en el pasado, de una niña que había matado, de personas que había perseguido. Incluso, si no lo recuerdo mal, la escena final es Pablo como encontrándose con ellos, y ellos ahora lo esperan como de brazos abiertos. Pero como que le pesaba constantemente, como que era algo que Pablo había servido a Cristo, había hecho la labor, pero había esa espinita. Pero yo he matado a seguidores del Señor, he mandado matar a discípulos de Cristo. En la película se veía eso, y yo lo entiendo. Hay cosas que podemos suponer que pudieron ser así, y las palabras aquí lo dice. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, ahí hay pesar en el corazón. Y el motivo, he perseguido a la iglesia. La iglesia del Señor, el propio Pablo sabe que la llamaban la secta de los del camino. ¿Por qué? Porque para los judíos de aquella época, fariseos, saduceos, eran una secta. Era un nuevo movimiento religioso, una secta que iba contra la verdad. Y los llamaban los del camino porque esa secta teóricamente anunciaba que había un hombre que era el único camino al Padre. Y se les bautizó en lenguaje, ya me entiende lo que quiero decir, se les otorgó el calificativo de la secta de los del camino. Y Pablo había sido un feroz perseguidor de ellos. Así que tenemos a un hombre que dice que es apóstol de Cristo, que ha sido escogido por Cristo, pero con tremenda humildad, que se presenta como el más insignificante de los apóstoles, incluso reconoce que no se siente digno de serlo, pero lo es por la voluntad de Dios. Aunque él no se sienta digno, lo es por la voluntad de Dios. Y quiero dar otro detalle del ministerio apostólico de Pablo. Pablo, aparte de eso, es conocido como el apóstol de los gentiles. Pongo que lo han oído alguna vez. Pueden leer Romanos 11, versículo 13. Pero a vosotros hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pablo se llama a sí mismo apóstol de los gentiles. ¿Por qué es eso? Porque a pesar de que hubieron algunas conversiones de judíos a lo largo del ministerio de Pablo,
cuando vemos la gran totalidad de conversiones que se dan en su ministerio apostólico, en su gran mayoría son gentiles, personas que no son de origen judío, personas que principalmente son de territorios griegos donde reina el paganismo. También es cierto que la mayoría de las conversiones son gentiles porque las ciudades donde Pablo solía viajar no tenían mucha afluencia judía, sino que mayoritariamente era gentil. Pero él mismo se da a conocer como el apóstol de los gentiles. Es más, hemos leído que dice que al ser predicador de los gentiles honra su ministerio, porque esa era su labor principal. Y hay un detalle muy importante. Pablo sabe que ese llamado que tiene a los gentiles, ese llamado apostólico a los gentiles, destinado prácticamente en su totalidad a los gentiles, no es algo nuevo. Era un plan de Dios desde la eternidad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mira cuando Pablo, el mismo que reconoce que no es digno de ser apóstol por lo que ha hecho, pero él también sabe que ha sido apartado para esa labor. ¿Cuándo? Desde el propio vientre de su madre. Y no solo eso, sino que desde el propio vientre de su madre, separado por Dios. ¿Recuerdan lo que Pablo dice? Apóstol de Cristo por voluntad de Dios. Pablo dice que separado por Dios desde el vientre de su madre para anunciar el evangelio a los gentiles. Así que sí, Pablo es humilde, se considera el más insignificante, se considera indigno por todo lo que había hecho, pero sabe que es apóstol de Cristo, sabe que ha sido escogido por Dios y sabe que su elección es desde antes de que naciera. Eso me hace pensar, por ejemplo, cuando yo pienso en el profeta Jeremías. ¿Recuerdan? Antes de que te formase en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Lo que yo no entiendo es cómo hoy eso se lo van diciendo a otras personas. Porque eso es algo que habla del profeta Jeremías, pero no sería el primer pastor que se acerca a alguien y le dice, así dice el Señor. Desde antes que te formara en el vientre te conocí. Madre mía, ahora viene otro Jeremías, va a resucitar. Miren, a mí estas cosas de sobre ti está el espíritu de Elías. Yo veo en ti la unción de Moisés. Yo veo en ti la unción de Eliseo. Yo veo en ti... Nunca ves la de Judas. ¿Te has dado cuenta que todos los recados que traen son grandes? El próximo libertador de la nación. El próximo profeta de las naciones. Y espérate que estamos en diciembre, que ahora vienen las declaraciones proféticas de Nochevieja. Espérate que ahora llega que se les podía caer la cara de vergüenza porque las del año pasado eran años brillantes y me parece que no dieron en el clavo. Me parece que nadie se puso a anunciar el COVID, todos eran el año de la tercera dimensión espiritual, el año de nuevos niveles espirituales, el año de la abundancia, el año de la cosecha, y lo que hemos cosechado es una pandemia que ha parado el mundo, pero te digo una cosa, este año lo volverán a hacer y los tontos los volverán a escuchar. Es así, ¿eh? A mí llega un punto y ya me estoy cansando de denunciarlos. Porque los necios, aunque esos dos que vemos ahora se estén divorciando, la otra ahora se ha abierto su propia iglesia y estén haciendo esas burradas, ahí siguen, siguiéndolos. Es lo que yo me pregunto, ¿qué tendrán que hacer para que alguien abra los ojos? El poder de engaño que respalda a esta gente, usados por el mismo diablo, es tan grande que tiene a gente ciega. Pero tengo un consuelo, a los escogidos de Dios no los van a engañar. A los escogidos de Dios no los van a engañar. Engañarán a otros, pero no al pueblo de Dios. Así que, hermanos, tenemos a un hombre que se llama Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, llamado apóstol de los gentiles y escogido por Dios desde antes de que naciera. Eso nos ha de pensar también en nuestros llamados, en nuestras elecciones. Puede ser que Dios te llamara con 20 años, con 19, con 30, con 40, o incluso al ministerio pastoral con 25, con 30, con 40 años, pero sabemos que fuimos escogidos
desde antes de la fundación del mundo. Así que hemos visto el autor de la carta. Uy, me va a dar tiempo solo de otro más. Versículo 2, vemos el destinatario. Esto va a llevarnos muchos meses. Por lo que veo se nos va a alargar. Pero hermanos, creo que va a valer la pena. Si lo hacemos así despacito, tampoco se me aburren. Va a valer la pena. Hemos visto el autor, vamos al destinatario. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. El autor es Pablo, el destinatario es Timoteo. Y me quiero centrar en Timoteo en una palabra que Pablo usa llena de cariño y cercanía, amado hijo. Quiero añadir algo, este movimiento apostólico moderno se ha inventado ahora una cosa que le llaman paternidad espiritual. El nuevo concepto, es el boom de nuestra época. La paternidad, la cobertura. La única cobertura que existe es la del móvil y falla mucho. Hermanos, se inventan cada cosa. Yo he escuchado a esos hombres decir, si en tu iglesia no hay cobertura apostólica, no hay poder de Dios. Mientras esté la cobertura del Espíritu Santo, hay poder de Dios. Hermanos, se inventan muchas cosas y las sacan de estos textos. De Pablo diciendo, ¿no ves? Pablo era la cobertura de Timoteo. Pablo era la paternidad de Timoteo. Pero ellos lo tuercen de una manera para someter a las personas a ellos. Y la expresión de Pablo era simplemente una muestra de afecto y cariño. Como el que yo puedo tener con alguien al que llevo discipulando y trabajando 10 años. Y que lo miro y me dice, miren, el pastor Juan Manuel para mí es que ya es como un padre. No soy su padre, no tiene mi cobertura. Quien lo cuida es Dios, quien lo guía es Dios, yo soy su pastor, yo soy quien lo instruye, lo discipulo, le enseño y el cariño y el afecto obviamente es tan grande como el que se puede tener entre un padre y un hijo y es lo que está expresando Pablo. Muchas personas piensan que la expresión de Pablo se refiere a tiempo que han pasado juntos, al haberlo discipulado, al haberlo entrenado, al haberlo capacitado, al haberlo preparado. Y la relación que han tenido era como la de un padre que enseña a un hijo. Y por eso usa esa expresión. Pero a mí me gusta entender algo más de esa expresión. Porque Pablo la usa otras ocasiones y les digo para qué. Pablo a veces habla de hijos cuando se refiere a aquellas personas que él ha cosechado con la predicación del Evangelio. Aquellos que han llegado a ser ganados para Cristo a través de la predicación de Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15. 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo se está dirigiendo en estas palabras a los corintios. Se está dirigiendo a una iglesia llena de problemas. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas y Pablo les escribe una carta sumamente dura, con muchas correcciones. Había desorden en el uso de los dones y Pablo tiene que regularlos. Había inmadurez en la iglesia de Corintio. Incluso habían tolerado pecados graves de un hombre con la madrastra, con la mujer de su padre, al que Pablo pide que lo entreguen a Satanás. Y Pablo encima corrige a los corintios con dureza por no haber disciplinado a esa persona. Pero a pesar de ser una carta dura, Pablo dice que no les escribe para avergonzarles. Es una carta dura, es una carta con reprensiones, es una carta con correcciones, pero Pablo no lo hace para avergonzar, Pablo no lo hace para hacerles daño, Pablo no lo hace para buscar el mal de ellos. Pablo les amonesta como un padre a un hijo porque quiere el bien de ellos. Eso es algo que la iglesia no entiende. Hoy cuando alguien te corrige, ese pastor le falta amor. Te digo algo, el pastor que más te ame es el que más te va a corregir. Porque el que no te ame será capaz de verte alejándote y dejarte allí. Pero el que te ame le dará igual que te enfades, que lo odies, pero va a enfrentar tu pecado para hacerte volver a casa, porque te ama.
Y Pablo amaba a los corintios. Oye, hermanos, les podía haber llegado una carta a Pablo. Pablo, mira, esto está pasando en la iglesia de Corinto. Hay pecado grave, hay inmoralidad sexual, hay desorden con los dones, hay inmadurez. Y Pablo podía haber dicho, ¿sabes qué? Estos no han salido bien. Olvidémonos ya de esta gente, dejémoslos y listo, ya. No ha salido bien, es una plantación que no ha salido bien. Esa obra no está dando buen fruto. Pero Pablo los cuidó, no les envió una carta, les envió 2. ¿Por qué a los corintios, que era una iglesia tan problemática, 2 cartas? Porque lo necesitaban el doble. Necesitaban más atención, necesitaban más cuidados. ¿O no es el hijo más problemático el que requiere más tiempo de los padres? A veces se confunde. Al rebelde le dais más atención. Es que la necesita, tú no nos das problemas. Él nos tiene que tener encima todo el día porque si le dejamos un rato, se asoma por el balcón. Tú estás ahí sentadito viendo la tele en silencio. Tu hermano me despistó y me quemó las cortinas. Ha tirado el gato por la ventana. Parece que le haces más caso al rebelde, pero es que lo necesita. Así también los pastores muchas veces se vuelcan más en algunas personas porque creen que necesitan un poco más de atención. No significa que amen menos a otros, pero a lo mejor los otros ahora mismo no están en esa condición. Y es triste, porque a veces el corazón diría, no, el rebelde sería más fácil dejarlo ir. Incluso yo he llegado a hablar con pastores y decir, no te centres en los que dan problema, hay tanta gente que no los da. Digo, ya, pero el que da problema es el que necesita un pastor, el otro está muy bien. El otro no se va a ir, está tranquilo. Claro, todo tiene un límite. Mientras veas que es una oveja, si te das cuenta es una cabra, no pierdas el tiempo. Tenemos que pastorear ovejas, aunque sean rebeldes en alguna ocasión, pero no cabras, no cabras. Y ahí es donde entra el discernimiento. Entonces Pablo escribe como un padre que amonesta a un hijo. Los llama como hijos amados. Incluso Pablo dice, porque tenéis muchos maestros, ¿verdad? Muchos maestros les dice. ¿A qué se refiere? Que posiblemente después de la salida de Pablo, las personas que han habido allí enseñando, predicando, discipulando, tenéis muchos maestros, dice, pero padres, pero no tenéis muchos padres. Y se refiere a él en eso, por lo que los ha llamado hijos. ¿En qué sentido? Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por eso Pablo dice, tenéis muchos maestros, pero no tenéis muchos padres, porque yo os engendré por medio del Evangelio. Esa expresión de Pablo no significa que él los ha ganado. Pablo en otras ocasiones ha dicho que el fruto es del Señor. Pero esa expresión enseña que fue Pablo el que les predicó y a través del cual llegaron a escuchar el Evangelio. Pablo fue el canal usado por Dios para que esas personas conocieran el Evangelio y por eso les dice haberlos engendrado por el Evangelio. Tienen muchos maestros, pero Pablo se llama padre en el sentido de que él los ha engendrado en el Evangelio, de que él ha sido el instrumento usado por Dios para predicarles la palabra, Y es posible que fuera lo que pasara con Timoteo, que Pablo fuera la persona encargada de predicar a Timoteo y alcanzarlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Hechos 16, 1 y 2 dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que vemos que Timoteo está en una ciudad donde Pablo ha ido a predicar el Evangelio. Por eso es muy posible que se dirija a él como un hijo, como alguien que él ha predicado, que él ha enseñado, que él ha instruido en alguno de sus viajes misioneros, donde se encontraba en Listra. Y nos da un detalle de Timoteo muy curioso, que su madre era una mujer judía creyente y su padre era griego. Timoteo era un hombre del que dice que hablaban elogios incluso de ciudades vecinas, de Iconio, y da ese detalle de su familia. Su madre era una creyente convertida y su padre un griego, no creyente. Hermanos, no es que su madre se uniera en yugo desigual,
Lo que pasaba mucho en aquella época, que habían personas casadas y una de ellas conocía el Evangelio. Claro, no se separaban. Está prohibido unirse en yugo desigual, pero si estamos unidos sin Cristo y uno conoce el Evangelio, debemos seguir casados. Debemos seguir casados. Incluso el apóstol Pedro da una instrucción a esas mujeres, especialmente pasaba con mujeres, que dice que si alguna está casada con un desobediente, que por su buen testimonio gane a su marido. Las llama a tener un testimonio ejemplar para ver si Dios pueda tener misericordia del esposo. Esas son las palabras que el apóstol Pedro dirige. Así que habla de Timoteo como hijo de un matrimonio mixto, una judía creyente, una judía que se había convertido a Cristo, un padre griego no creyente, un hombre del que hablaban elogios en Listra, en Iconio también. Y cada vez que vemos que se habla de Timoteo, se habla de él como alguien que tiene una fe genuina, como alguien que tiene buen testimonio, como alguien que conoce las Escrituras, como alguien que tiene un amor profundo por las almas, un amor profundo por el Evangelio. Así que Pablo no se está dirigiendo a cualquier persona. Pablo se está refiriendo a un siervo que él ama, pero que también ha mostrado con sus probados méritos y cualidades que es un siervo de Dios, que cumplía los propios requisitos que Pablo le había dado en su primera carta, en el capítulo 3. Alguien que la gente elogiaba. Y el saludo termina con 3 palabras: gracia, misericordia y paz de nuestro Señor. Y voy a terminar con esas 3 palabras. ¿Por qué? Porque ninguna palabra está puesta al azar. Es más, normalmente solo aparecen 2 en los saludos de Pablo. Normalmente solo aparecen 2 de esas palabras en los saludos de Pablo. Pero en este caso aparecen 3: gracia, misericordia y paz de nuestro Señor. Y esas 3 palabras hacen algo. Cada vez que Pablo saluda, recordar a los creyentes por qué están ahí. Por la gracia de Dios. Porque mereciendo juicio recibieron misericordia y que por eso han sido reconciliados a través de Jesucristo y ahora tienen paz para con Dios. Con ese saludo, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo, Pablo le está diciendo a su discípulo y a los otros creyentes, a los que saludaba igual en otras cartas, le está diciendo: recordad que sois salvos por gracia, que habéis recibido la misericordia de Dios y que eso ha traído que estáis en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar a hablar y después, al terminar una carta, Pablo siempre empieza sus cartas y termina sus cartas recordando a los creyentes por qué son creyentes. Y luego les explica. Así que, resumo, tenemos a un hombre llamado Pablo en prisión, a punto de morir, dedicado a la obra apostólica, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, por la promesa del Evangelio, escribiendo a un discípulo al que posiblemente instruyó en sus viajes misioneros y capacitó, llamado Timoteo, con una fe genuina, que recibe elogios de los hermanos de Listra y de Iconio, fruto de un matrimonio mixto entre una mujer judía creyente y un griego no creyente, al que ama como a un hijo y al que le dirigirá una carta preciosa con muchas instrucciones que nos servirán a nosotros, pero al que le recuerda, antes de empezar a hablarle, que si él está ahí no es por Pablo, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y que por eso ahora está en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Semana que viene seguimos con la carta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a profundizar en cada una de estas letras, por llevarnos a ver por un instante a Pablo en aquella prisión, dedicando palabras de afecto y cariño como las que veremos a un discípulo amado.
Y te pido, Señor, que uses estas clases para instruirnos, que todo lo que aprendamos de aquí en adelante sirva para edificación de tu iglesia. A pesar de que hoy solo hemos visto el saludo, Señor, pero ya hemos aprendido en el saludo. El saludo ya nos ha edificado, Señor. El saludo ya ha hablado a nuestros corazones y creo que lo hará cada versículo, porque tu palabra es toda tuya. Cada punto y cada coma es inspirado por ti y es útil para redarguir, para instruir, para enseñar. Así que, Padre, gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, llévanos con bien junto a nuestras familias y danos una noche de descanso. Y bendice desde hoy la reunión de mañana, que también pueda ser para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.